De criptografía asimétrica. En algunos textos suelen identificar la criptografía de clave pública con la criptografía asimétrica. Eso no es verdadero. No es verdadero. La criptografía asimétrica es un conjunto mucho más grande que la criptografía de clave pública. Se podría decir que la criptografía de clave pública equivale más o menos a un 90% de la porción de la criptografía asimétrica. ¿Estamos? No son lo mismo, no son sinónimos. Existe un algoritmo de encriptación de Polish-Hellman que es asimétrico, pero que no es de información pública. Por lo tanto, existen cifrados criptográficos que no son de tipo público. Se entiende de tipo público porque se va a soltar claves públicas y va a existir claves privadas. En el caso del algoritmo de encriptación de Hellman-Polish no se suelta clave pública, todos son de tipo privado, pero sin embargo tiene la característica de ser una criptografía, un algoritmo criptográfico asimétrico. Se llama asimétrico porque su principal característica es que son problemas de tipo NP y NP completo. Es decir, son funciones de una sola vía que computacionalmente son imposibles de determinar la inversa. Entonces vamos a representar a los cifrados asimétricos o criptografía asimétrica como aquellos que se hace computacionalmente imposible encontrar su inversa para poder descifrar el mensaje. Entonces queda claro que aquí en el texto aparecen cosas como NP, NP completo y P. Usted dirá, profe, ¿qué es eso? Cuando termine la clase de criptografía asimétrica voy a hacer teoría asintótica de algoritmos y voy a ver algoritmos de clase NP, NS y P completo. Entonces eso lo dejamos para discutir, eso tiene que ver con máquina de Turing en tiempo y espacio de ejecución. ¿Estamos? Entonces eso lo vamos a dejar de lado al momento de trabajar en la generación de las claves. Ahorita simplemente vamos a hacer la teoría referente a la criptografía asimétrica y vamos a dejar de lado todo lo que tenga que ver con la teoría de algorítmica. La vamos a dejar en stand-by para la clase que viene después. Bien. La idea es simple. Se tiene un texto plano y se tiene un texto cifrado, tal como aparece aquí. ¿Sí? La idea es que el algoritmo de ida sea de complejidad P, polinómica, tenga una complejidad algorítmica de tipo polinómico y el regreso sea de complejidad NP, imposible computacionalmente en espacio y tiempo de ser resuelto. Entonces lo que se busca es algoritmos de ida que sean fáciles de hacer, pero de regreso que sean difíciles de obtener. ¿Estamos? Eso es lo que se busca. Entonces todos los cifrados de tipo asimétrico tienen esta característica. De ida es fácil de hacer, pero de regreso es difícil de hacer. Con ordenador, porque aparte matemática, a matemática pura, a matemática teórica sí es viable, porque el análisis matemático lo puede hacer sin necesidad de ordenador. Los cálculos implican, para calcular inversa, discretizando el problema, son inviables. Unas ventajas y desventajas del cifrado asimétrico. La mayor ventaja del cifrado asimétrico es que permite la distribución de claves. Es mucho más fácil distribuir las claves. Y la desventaja es, si usted se da cuenta, el tamaño de las claves que tienen que ser mucho más grandes que la del tipo de simétrico. La longitud de la clave, que normalmente es mayor tiempo de proceso demanda al ordenador. Y el mensaje cifrado ocupa más espacio que el mensaje original. Eso significa que si nosotros trabajamos en particular con RSA, vamos a tener un mensaje encriptado muy pesado, computacionalmente muy costoso. Entonces es por eso que la matemática ha abierto un nuevo campo, que es la criptografía basada en curvas elípticas, que va a optimizar las desventajas presentadas en esta parte. O sea, las curvas elípticas optimizan el proceso del RSA. Lo que vamos a ver ahorita es, en un principio, los cifrados asimétricos, el propuesto en el año 1976, pasado al 70
2008 y revisado sucesivamente hasta el 2012. Pero lo último referido a la criptografía simétrica son las curvas elípticas, que es una matemática mucho más sofisticada que la que ustedes están resolviendo. Tanto es así que las curvas elípticas han jugado un papel importante en la demostración del último teorema de Fermat, hecho en el año 2012. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de una matemática reciente. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a ver son los algoritmos criptográficos asimétricos y vamos a poner aquí algunos ejemplos. Los ejemplos que vamos a estudiar es, por ejemplo, el RSA, el Gamal, el Shamir, el Diffie-Hellman, que se utiliza para la distribución de claves, y el resto lo vamos a dejar en stand-by. No obedece a un curso de criptografía tal como lo estamos llevando. Si hubiese 2 cursos de criptografía, sí lo estudiaríamos en más detalle. Cada uno de ellos tiene una finalidad: distribución de claves, encriptación, firmas digitales, distribución de claves, encriptación, firmas digitales, ¿okay? Entonces, las personas que se dedican al mundo de la criptografía y de la protección de la información tienen que saber escoger los algoritmos de clave pública para poder protegerla, y las características que ellas tienen y las desventajas que ellas tienen y las debilidades y el ataque para cada una de ellas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ahí hay un campo también mucho más grande que solamente el título. La mayoría de este tipo de algoritmos de clave pública tiene un problema de tipo NP. Cada una de ellas tiene una característica. Algunas se basan en el logaritmo discreto, algunas se basan en el problema de la factorización, y en algunos de ellos se basa en el problema de knapsack, que significa encontrar un conjunto de números que te van a originar una suma específica. ¿Okay? Entonces, cada uno de ellos tiene una característica en particular. Lo que vamos a hacer es, por el momento, trabajar con el logaritmo discreto y con el factoreo, con la factorización. Y para eso vamos a agarrar el RSA, porque el RSA sirve para la encriptación y la firma digital. Luego vamos a estudiar el Gamal, y luego vamos a estudiar el Rabin, que es en realidad uno reciente que no se muestra acá, pero que también se puede utilizar para firma digital. ¿Okay? Entonces, el algoritmo de Polyhellman, por ejemplo, nos dice que en este caso ambas claves son secretas, no se publica nada, pero sin embargo su potencial de seguridad radica en el logaritmo discreto. Por eso se dice que se trata de un cifrado asimétrico, mas no público. Está fuera de los algoritmos públicos de cifrado. ¿Okay? Entonces, este es el algoritmo rápidamente propuesta, y debe darse cuenta el alumno que a partir de este cifrado, de este algoritmo de cifrado Polyhellman, se crea el RSA, se desarrolla el RSA. Esta es la base. No vamos a entrar en detalle aquí, simplemente les estoy mostrando que efectivamente existe un algoritmo de encriptación que no está en la parte de verde, sino en la parte naranja. Por lo tanto, el conjunto de naranja es mucho más grande que el conjunto verde. ¿Okay? Entonces, eso debe comprender el alumno. Cuando vaya a algún curso de criptografía, debe recordar siempre que los cifrados asimétricos no son los mismos o no son sinónimos que los cifrados públicos. No son iguales. Uno es un conjunto más grande que el otro. ¿Okay? Bien, el primer tipo de estudio que vamos a hacer son las funciones de una vía. ¿A qué le llamamos funciones de una vía? Son funciones fáciles de realizar computacionalmente, es decir, existe un algoritmo ejecutable y un tiempo razonable y un espacio óptimo en la memoria de la máquina que puede realizar la ejecución de esa función. ¿Okay? Entonces, computacionalmente viable. A ese tipo de algoritmos le llamamos de clase P. Pero la inversa es computacionalmente difícil de hacer. Computacionalmente, vuelvo a repetir, no teóricamente, computacionalmente. A ese tipo de algoritmos le llamamos problema de tipo NP. ¿Okay? Eso significa que la máquina tiene carencia en tiempo y en espacio, en memoria, para poder ejecutar la operación inversa.
existe una función de una vía con trampa. La función de una vía con trampa es en realidad una función de una vía difícil de hacer. No, perdón, fácil de hacer, cuya inversa es mucho más difícil que hacer. Además, existe una información extra que nos permite calcular la función inversa. Es decir, en el caso de la función de una vía, no existía información para determinar la inversa. Por eso que era un problema de tipo NP. Mientras que la función trampa de una vía, el regreso es fácil, es de tipo P, porque existe una información adicional o extra que me permite determinar la función inversa. Vamos a ver aquí un problema. Si yo le escribo este número a la máquina y lo multiplico por este otro número, la máquina en una milésima de segundo, en un microsegundo, nos va a dar la respuesta. Sin ningún problema. A eso le llamamos problema computacionalmente fácil, de tipo P. Entonces podemos ejecutar un algoritmo que nos permita realizar esa operación. Una milésima de segundo. Pero ¿qué sucede con las funciones de este tipo? Con los problemas de este tipo. Le doy el número gigante y le digo a la máquina que me lo factorice en producto de dos números primos. La máquina se va a tardar aproximadamente 300 millones de años, trabajando cada máquina todo el día. Todo el día. El tiempo de ejecución es de 300 millones de años. Eso significa que se trata de un problema NP. Un ejemplo particular de este tipo de funciones son las que tengo acá, las funciones logarítmicas. O sea, las funciones logarítmicas, calcular su inverso es un problema de tipo NP. La máquina no lo puede hacer fácilmente. ¿Okay? El inverso de la función es un problema de tipo NP. Miren, un ejemplo de una función trampa de una vía. Yo le doy el problema de factorizar a este número. Ya sé que factorizar en dos factores primos, la máquina se demora más o menos 30 millones de años trabajando todo el día. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que darle a la máquina para que lo encuentre en un microsegundo? A eso le llamamos información extra. Y le podemos decir que uno de sus factores es de la forma 25 a la 12 más 75. Entonces automáticamente la máquina puede encontrar la función inversa. Eso significa que funciones de una vía la podemos transformar a funciones de tipo P si es que nosotros damos una información extra. Y esa información extra para el algoritmo RCA es la clave privada, la que no publicas. ¿Entiendes? Si esa información no tuvieras, la máquina nunca decodificaría o volvería al estado original al mensaje cifrado. Le sería muy complicado de hacer eso. Problema de distribución de claves. El enunciado es el siguiente. Tenemos dos personas, en particular en esta imagen se ve a una persona y una entidad bancaria. Entonces, lo que se quiere es que la entidad bancaria le remita información a Roberto. En este caso se encuentra en la otra línea del canal. Entonces, siempre se sabe que el canal por donde va a fluir la información siempre está al acecho de un intruso. Siempre. La pregunta es, ¿cómo puedo utilizar este mismo canal para enviarle la información que yo quiera a Roberto, sin necesidad de perjudicar a este señor? Si yo ya sé que el canal es inseguro, porque existen personas con recursos que están realizando recolección de información. Alguien podría decir, fácil, que vaya este señor al banco y que personalmente pida la información. Pero se supone que este señor se le es imposible en tiempo ir al banco. Y se supone que el banco es una institución que le brinda facilidad a los servicios. Entonces tenemos este problema. ¿Qué problema? Ahora, la pregunta es, ¿qué debo de hacer?
Yo sé que muchos de ustedes dirán, no, existe protocolos, existe tal cosa, que por aquí, que por allá, me han enseñado que viene el Dios, el diablo, etc. Miren, señores, estamos en un mundo teórico. Y todavía no hay algoritmo, no se inventó la computadora todavía. Acá estamos resolviendo el problema en un escenario enteramente teórico, matemático, pura, sin necesidad de ordenador, purito, purito, purito. Yo desconozco los programadores, desconozco los softwares que hacen la protección, desconozco la capacidad tecnológica que tiene el intruso, etcétera, etcétera. Desconozco totalmente. Pero lo que yo sí sé es que existe una herramienta matemática que va a realizar esa función de enviar la información sin necesidad que este intruso pueda recolectar o pueda saber la información secreta que yo estoy diciendo. Eso sí sé. La única herramienta es la matemática, no existe otra. En el mundo teórico, no hay otra. No existen los secretos perfectos. ¿Bien? Bien, vamos a ver. Solución al problema de intercambio de claves. En el año 76, Diff y Hellman logran realizar dos publicaciones en dos revistas. Una en la IEEE, que tiene que ver con la transacción segura y los protocolos teóricos que deben ejecutarse en esta transacción para ejecutar el envío de la información segura. ¿Okay? Pero Megler, un estudiante de Berkeley, también resuelve el problema, pero en el año 78, 2 años después que Diff y Hellman logran resolver el problema, él publica su trabajo independiente de ellos dos. En algunos textos se considera a Hellman, Diff y Merkel como los inventores del cifrado asimétrico. Sin embargo, los dos están alejados en tiempo y distancia, ¿sí? Y ocurren descubrimientos en un ambiente separado. Si bien es cierto, hubo intercambio de información y de carta entre los tres para desarrollar en forma teórica la forma de enviar la información sin perjudicar al interesado, cuando van a patentar la forma de enviar la información, el intercambio de claves, no consideran a Megler. ¿Por qué? Porque el protocolo de Diff-Hellman es mucho más general que el de Megler. ¿Okay? Y hoy día se conoce como intercambio de claves de Diff-Hellman. Hoy día en cualquier texto usted puede agarrar el título que dice Solución al problema del intercambio de claves de Diff-Hellman. Pero nunca mencionan a Megler. No lo mencionan. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es en realidad conocer cómo se envía, cómo se soluciona este problema.